Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para aquellos que se conectan desde Europa. Mi nombre es Manuel Fuentes, soy periodista de la agencia EFE y voy a tener el gusto de conducir este Fórum virtual que estamos organizando junto con la delegación de la Unión Europea en Paraguay, a cuyo responsable, el embajador Paolo Berizzi, le agradezco su apoyo. Nos acompañan también la viceministra de Comunicación de Paraguay y tres periodistas. Yo sé que ustedes ven dos, pero realmente hay tres periodistas. La periodista paraguaya Estela Ruiz, la periodista española Desiree García y una quinta interviniente en el foro, Miriam Redondo, que se incorporará un poco más tarde. Vamos a hablar de la desinformación, como les decía, un tema tan difícil como controvertido. La desinformación realmente supone un peligro para los valores democráticos de las sociedades abiertas. Socava la fortaleza de las instituciones y también pone en riesgo a los propios medios de comunicación. La desinformación no es un fenómeno nuevo. De hecho, ya en el siglo VI, el historiador Procopio escribió un libro en el que estaba repleto de historias de dudosa verificación y todo con la intención de desprestigiar al emperador Justiniano. Es verdad que no es un fenómeno nuevo, pero también es cierto que en los últimos años, con el desarrollo de las tecnologías, la proliferación del uso de las redes sociales y, como hemos visto en los últimos meses también, con la pandemia, se ha convertido en un fenómeno tremendamente peligroso. Para hablar de todos estos temas, como les decía, tenemos a cinco ponentes extraordinarios y, sin más preámbulos, le cedo la palabra al señor embajador de la Unión Europea en Paraguay, el señor Paolo Berizzi. Gracias, Manuel, y buenas tardes a todas y todos. Este seminario trata de uno de los desafíos más críticos de nuestra década, la desinformación. Es un tema que nos preocupa desde varios años en Europa, pero la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia que la desinformación y otras formas de manipulación informativa pueden tener consecuencias de gran alcance. Pueden poner en riesgo la salud, por ejemplo, la seguridad y el entorno de los ciudadanos. Pueden hasta amenazar la estabilidad de las democracias. Hemos visto aquí o en el mundo medicamentos milagrosos y sin embargo peligrosísimos contra el COVID-19, teorías de conspiración sobre todas las vacunas, antenas 5G responsables de todos los males de la humanidad, hasta una avalancha de falsas informaciones para condicionar el éxito de elecciones o referéndum en varias partes del mundo. En la era de las redes sociales y las plataformas en línea, que quiero destacar son un gran avance de nuestra sociedad, frenar la desinformación debe ser un esfuerzo coordinado que involucre un poco a todos los actores relevantes, las instituciones públicas, las plataformas sociales, los medios de comunicación, también los usuarios individuales. Entonces, el panel de hoy representa este esfuerzo conjunto, con la participación de agencias de noticias, de periodistas destacados y de instituciones estatales. Permítanme hablarles brevemente sobre los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea en el tema de desinformación. Primero, desde el 2015, la Unión Europea en su acción exterior creó un equipo especial para la detección, el análisis y la exposición de campañas de desinformación. Publicamos este trabajo rutinariamente en la página web que se llama eubsdisinfo.eu y si la quieren visitar hay casos muy interesantes. Luego en el 2018, hace 2 años, adoptamos un plan de acción contra la desinformación que tiene 4 ejes principales. Primero, mejorar la calidad, la capacidad para detectar y analizar la desinformación. Luego, fortalecer las respuestas coordinadas y conjuntas ante la desinformación gracias a un sistema de alerta rápida con los Estados miembros de la Unión Europea y eso va a permitir una respuesta común. El tercer punto, el tercer medio, es relacionarse con la industria y las plataformas de redes sociales. Y cuarto, crear conciencia, empoderar a los medios y a la sociedad civil
a través de campañas de comunicación, capacitaciones, etcétera, buenas prácticas. Hoy estamos cumpliendo, por lo que nos compete, con ese cuarto objetivo. Y luego la Unión Europea ha implementado varias acciones en este marco. Por ejemplo, tenemos el Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación, que es y fue en el mundo el primer conjunto de normas autorreguladoras para combatir la desinformación. Facebook, Google, Twitter, Mozilla, Microsoft, todos se han adherido al código. Y me van a preguntar si ha funcionado. Y ya hubo una evaluación en el 2020 y vimos que las redes mejoraron claramente sus políticas de transparencia en contra de la desinformación y se estableció un verdadero diálogo con nuestras instituciones, ¿no? Lo que antes no había. Pero el camino queda largo, sobre todo cuando se trata de desinformación política, de cuentas no auténticas, etcétera, hay mucho que hacer. Además, este año hemos conformado un Observatorio Europeo de Medios Digitales que verifica datos académicos y otros stakeholders, con académicos y otros stakeholders que cooperan con nosotros y nos apoyan para formular la política. Y en Paraguay, aquí donde estamos hoy, hemos trabajado con el Ministerio de Información y Tecnología de la Comunicación en la campaña Eñatendeque, en la palabra guaraní, que es una campaña dirigida a crear conciencia y empoderar a los ciudadanos a través de una serie de videos humorísticos en que una reconocida actriz demuestra los peligros de compartir información sin verificarla. Trabajar con socios internacionales, incluida América Latina y Paraguay, es y será clave para hacer frente a las falsas narrativas globales mediante una comunicación transparente, oportuna y basada en hechos. Atención, pero siempre en pleno respeto de la libertad de expresión, porque eso es algo que quiero subrayar con doble raya, con triple raya. La libertad de expresión es un derecho humano, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tendrán derecho a opinar sin interferencia. Todos tendrán derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, por cualquier otro medio de su elección. Esto es algo que nos llega de los tiempos antiguos, de Atenas, de Roma, de la Revolución Francesa. Algo que pero se puede limitar en casos muy específicos, como por ejemplo cuando a través de la desinformación se perpetra un delito, o cuando, como en el caso de la pandemia, la desinformación hecha con mala intención puede provocar daños graves a la comunidad. Entonces, no a la censura, sí a la libertad y a la lucha contra la desinformación. Por eso estamos contentos hoy de presentar este foro, generando conciencia y compartiendo experiencias sobre este fenómeno entre un público fundamental en este contexto. Los comunicadores, los periodistas, porque yo estoy convencido de que, más allá de cualquier intento regulatorio o autorregulatorio, la respuesta más eficaz a la desinformación y a sus graves peligros es la educación, la concientización de los ciudadanos. Entonces es darle la capacidad de protegerse solos y así de protegernos todos. Muchas gracias. Muy interesante lo que dice usted, señor embajador, porque no solamente la Unión Europea no solamente ha puesto en marcha un plan de acción para la lucha contra la desinformación y además un código de buenas prácticas, sino que además está desarrollando acciones allá en donde tiene presencia, por ejemplo, en el caso de Paraguay. Muy interesante. Le voy a pedir, por favor, que permanezca con nosotros para más adelante también participar en el coloquio. Vamos ahora con la viceministra de Comunicación de Paraguay, con la señora Ingrid Villalba. Paraguay es justamente un país donde se han puesto en marcha iniciativas por parte de las autoridades del gobierno y es eso de lo que queremos que nos hable usted, por favor. Muchas gracias, Manuel, por el espacio. Saludo al embajador, a todos los presentes, a Estela, a Desiree y a todos los que están observando. Tengo una presentación que estaba por allí, entiendo que la estaban probando, no sé si me la pueden poner a disposición. Gracias. Bueno, como decía Manuel, soy viceministra de Comunicación del Ministerio de Tecnologías, de la Información y Comunicación y quiero compartir brevemente, ya me indicaron que es un poco larga mi presentación, así que la voy a hacer bien rápida.
Lo que hicimos desde Paraguay, básicamente, en cuanto a la desinformación, primeramente, nada más poner en contexto el concepto que nosotros utilizamos de desinformación, que es esta sobreproducción, sobredifusión y masificación de información que tuvo lugar. Por supuesto, como decía Manuel, desde siempre, básicamente, pero se vio potenciada por el contexto del coronavirus. Y para nosotros es muy preocupante en el sentido de que requiere de la ciudadanía un mayor esfuerzo para la toma de decisiones. Sobre todo muy preocupante en el sentido de que no solamente la vimos en redes sociales y en medios masivos de comunicación, sino que la anterior, perdón, estuvo presente también en publicaciones científicas. Vimos un crecimiento de 300% en artículos científicos, una publicación de más de 360 artículos por semana sobre el coronavirus, de los cuales 70% eran de opinión y no datos científicos propiamente dichos. Y esto evidentemente supera la capacidad de verificación de datos. Y ahora sí, la siguiente, lo que se ve multiplicado y difundido ya en redes sociales. De acuerdo a la OMS, tenemos estas cifras de más de 360 millones de videos en YouTube con contenido sobre coronavirus, casi 20.000 artículos en Google Scholar, 550 millones de tweets solamente en marzo sobre el tema, y un análisis interesante sobre noticias de contenido falso en 6 idiomas distintos, y se vio este impacto. Era más de 1.7 millones de veces compartidas y más de 117 millones de vistas en estas notas de Facebook. Lo que se ve todavía más profundamente arraigado en un riesgo de la mano de estas estrategias de hipersegmentación e hiperpersonalización como estrategia que hacen que siempre nos lleguen las mismas noticias que fortalecen una visión muy particular y muy personal de cada uno que lleva a esta polarización de posturas individuales de las sociedades, ¿verdad? La siguiente, y esto lo que hizo básicamente es que el gobierno actúe, ¿verdad? El gobierno de Paraguay. Lo que vimos es en la desinformación una amenaza para la salud y para el bienestar de la ciudadanía, y en esto un obstáculo para el cumplimiento de nuestra labor. Como mencionaba, porque afecta en la toma de decisiones de personas, no solamente de tú y yo, los que estamos en el día a día, sino que personas con toma de decisión en cuanto a la salud, a la seguridad en los países, y un impacto claro en muertes, hospitalizaciones, y según estudios encontramos incluso ceguera por consumo de productos químicos que nada tenían que ver con la protección del coronavirus. Siguiente, por favor. ¿Y qué hicimos? No, perdón. Primero contarles cuáles fueron los rumores más graves y más difundidos en Paraguay. Primero, que era solo una gripe, que creo que fue en todo el mundo. Luego, que no se transmitía en climas calurosos, por lo cual Paraguay estaba básicamente exento del coronavirus con los climas, con la temperatura que tenemos aquí. Y que el coronavirus no existe y que es un invento para controlar a la población. ¿Y cómo llegaban estas informaciones a la ciudadanía o cómo se informaba a la ciudadanía a través de televisión en un 92%? A través, seguido, yo creo que de cerca, por Facebook en un 62% y WhatsApp en un 48%. Y sabemos ahí, nuevamente, a través de esta hipersegmentación, que a través de las redes probablemente solamente llega un tipo de información o información de una sola fuente. Siguiente, por favor. Y ahí ya viene qué hicimos. Comenzamos a trabajar con el objetivo de evitar, como decía también el embajador, no ir a atacar la libertad de expresión, por el contrario, evitar solamente la masificación de la información incierta que podía afectar de forma negativa a la ciudadanía en 3 líneas de acción. Si podemos pasar a la siguiente, la primera es brindar información confiable y oportuna a la ciudadanía. Siguiente, por favor. Ahí lo que hicimos fue, ahora sí la anterior, poner a disposición conferencias de prensa con el Ministerio de Salud para tener acceso directo a las autoridades, monitorear rumores y dar respuestas en base a la evidencia, como se ve en esa imagen con la palabra falso en rojo. Detectamos informaciones que corrían, la verificamos, la validamos con los expertos, las hicimos volver a correr por redes sociales, que es por donde llegaban. Alianzas con medios masivos de comunicación para difundir estas informaciones. Promovimos la consulta a la fuente oficial de información, que es el Ministerio de Salud. Logramos que crezcan en más de 1,5 millones de seguidores, que para Paraguay es una cifra bastante interesante. Y generamos un portal de mitos y rumores COVID-19 para llegar a la ciudadanía con ellos. La siguiente, en la segunda actividad, o la segunda línea de acción, fue la parte
que estamos trabajando con la Unión Europea, la parte de concientización y educación, con esta campaña de comunicación que mencionaba el embajador, que utilizamos el humor para llegar a la gente ya también en un momento de la pandemia en el cual estamos un poco cansados y agobiados de todo lo que vivimos en estos meses. Hicimos también conversatorios nacionales e internacionales sobre coronavirus, incluso dentro de Paraguay, para ver si es que de repente esta epidemia tuvo distintos comportamientos de distintas zonas geográficas. Siguiente. Y la tercera línea de acción, trabajamos en mejorar las capacidades para detectar, analizar y exponer la desinformación, que es el siguiente slide. Hicimos un curso con alumnos de comunicación buscando dejar también capacidad instalada luego de esta experiencia. Hicimos un challenge de infodemia que lanzamos mañana, lo podemos invitar también al evento. Y hicimos un portal de chequeo de información en nuestra agencia de noticias nacional, que se llama IP Paraguay, nuevamente a través del monitoreo. Siguiente. Y bueno, estos son los logros de esas actividades que hicimos. Más del 80% de la población con conocimiento de signos, síntomas, grupos de riesgo y formas de contagio del coronavirus. Esto lo detectamos con una encuesta que realizamos en el mes de agosto. 91% de los encuestados mencionan al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como institución más confiable para informarse y, como les comentaba, los canales digitales del Ministerio de Salud con gran crecimiento de seguidores, que es una de las principales fuentes de información para la ciudadanía. Siguiente, por favor. Aquí ya voy cerrando. Con esta frase me encontré investigando un poco también, que realmente creo que nos da una imagen del desafío que tenemos enfrente. Dice: la verdad ha pasado a ser un resabio del pasado mediante operaciones de desinformación organizada en redes tan capciosas como efectivas, y es contra eso, contra lo que tenemos que luchar desde el periodismo, desde el Estado y bueno, desde donde nos toca a cada uno de nosotros. Con eso me despido. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, señora viceministra. Vamos a tener oportunidad de ahondar en estos temas que usted ha expuesto y que tan de urgente necesidad se han manifestado durante estos meses de pandemia. Pero lo cierto es que la labor de contrastar la información, de trabajar por noticias veraces, es algo que no es nuevo ni es ajeno al periodismo, al buen periodismo, al periodismo de calidad. Eso es lo que se hace en los medios que trabajan con rigor. Antes de dar paso a la directora de EFE Verifica, que es el departamento que tiene la Agencia Internacional de Noticias EFE dedicado al fact-checking, quiero dar la bienvenida a Miriam Redondo, que se acaba de incorporar, por fin ha podido solventar ese problema que tenía con la conexión en la universidad, desde donde acababa recién de dar clase y ahora ya contamos con ella. Y como les decía, el periodismo de calidad tiene incorporado en su ADN la labor de verificación de la información. Si bien es cierto que, como decíamos antes, el proceso de transformación digital plantea nuevos retos y nuevos desafíos. A mí me gustaría, en esta exposición que ahora va a hacer compañera y amiga Desiré, que nos explique cómo es el trabajo, cuál es el desafío que representa para una agencia internacional que tiene una gran proyección en todo el mundo, velar por las noticias contrastadas, por la información rigurosa y cierta. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches desde España. Bueno, pues como decías, Manuel, hoy vamos a hablar de desinformación, de cómo la abordamos desde la agencia EFE también. Como comentaba el embajador y la viceministra, la desinformación se ha convertido en un fenómeno casi cotidiano para nosotros, ¿no? Estamos escuchando todos los días hablar de este fenómeno, y es que estamos comprobando, sobre todo a raíz de la pandemia, cómo la desinformación ha llegado a afectar a todos los niveles de nuestra vida. Se están modificando las dinámicas políticas nacionales, internacionales, cómo nos relacionamos en sociedad, con nuestra familia, e incluso es peligroso para nuestra salud. Y bueno, los periodistas tenemos la posibilidad de luchar directamente contra este fenómeno, y la agencia EFE lo que hizo fue poner en marcha EFE Verifica, ¿no? Para quienes no lo sepáis, bueno, tengo una presentación, no sé si la podéis poner. Para quienes no conozcáis EFE Verifica,
es el departamento que en EFE se dedica a la verificación de datos y verificación digital. Lo que hacemos es comprobar la veracidad de los mensajes que circulan tanto en el discurso público como en Internet. Esto significa, por un lado, analizar lo que dicen líderes políticos, empresariales, de la sociedad, cualquier persona que pueda tener una incidencia en la opinión pública. Y, por otro lado, los mensajes que circulan en Internet como como redes sociales, sitios de Internet, medios de comunicación digital en general. Lo que hacemos una vez los hemos detectado, esa es la primera fase, buscar mensajes que potencialmente pueden ser desinformativos, es empezar la investigación. Esta investigación la hacemos acudiendo a fuentes que consideramos solventes y fiables y para intentar corroborar si las manifestaciones que se recogen en ese mensaje, esas afirmaciones, concuerdan con los hechos disponibles y con los datos que arrojan esas fuentes. Ese es el concepto de veracidad con el que trabajamos, que lo que se está diciendo tenga consonancia con los hechos, ¿no? con los datos de que disponemos para corroborarlos. Finalmente, ofrecemos una conclusión y en esa conclusión explicamos en qué medida se ajusta ese mensaje a los hechos que hemos analizado. Nuestra metodología es clara y se ajusta a los estándares internacionales. De hecho, empezamos a trabajar en 2019 y este año, a principios de este año, conseguimos formar parte de la International Fact-Checking Network, que es la red internacional de organizaciones dedicadas a la verificación. Y bueno, muchos os preguntaréis si esto es nuevo, si realmente una agencia de noticias como EFE no realizaba fact-checking anteriormente. Y la respuesta es que sí, el fact-checking se ha hecho toda la vida. Hay un tipo de fact-checking que consiste precisamente eso, en contrastar los hechos. La agencia EFE, como cualquier agencia de noticias, tiene la base de su negocio, ¿no? Su naturaleza consiste en contar los hechos noticiosos, lo que ocurre en el mundo. Esto lo hacemos de nuevo acudiendo a las fuentes, contrastando las fuentes y escribiendo artículos en los que no pueden ser publicados si no hemos citado al menos una fuente, la identificamos en la medida que podemos, diciendo en qué circunstancias nos ha hecho las declaraciones, dónde, por qué. Y bueno, esto es algo que se ha hecho desde que empezamos a trabajar como agencia hace ya más de 80 años. Además, tenemos una política de edición y de corrección muy estricta. Ningún artículo de los que publicamos sale sin ser revisado al menos una vez, tanto en EFE Verifica como en el resto de departamentos de la agencia. Y cuando nos equivocamos, intentamos rectificar lo más rápido posible de forma transparente y honesta. Y bueno, este fact-checking que se ha hecho toda la vida es un fact-checking que nos servía y nos sigue sirviendo todavía hoy para descartar información. Es decir, si alguien nos dice que se ha muerto una actriz, un político o que está ocurriendo un ataque en una ciudad determinada y después consultamos otras fuentes y lo desmienten, finalmente decidimos descartar esa información. Es falsa, no vamos a informar de eso. Pero claro, ahora ocurre otra cosa. Con la llegada de Internet, los que tenemos capacidad de informar, de llegar al público, ya no solo somos los medios de comunicación. Cualquier ciudadano realmente puede convertirse en un emisor informativo. Los medios de comunicación, además, tenemos que informar más rápido, ¿no? Entonces, llega el fenómeno de la desinformación. Es muy fácil que circulen mensajes que son falsos. Y en este momento los periodistas y la agencia EFE en concreto se encuentra con la necesidad ya no de informar solo de lo que existe en la realidad factual, de los hechos noticiosos que comentaba al principio, sino de informar también sobre lo que está en la opinión pública en forma de rumores, mentiras y que no existe, sin embargo, en la realidad de los hechos, ¿no? Y esto es lo que hacemos en EFE Verifica. Es un tipo de fact-checking que se hace a posteriori y que se utiliza para desenmascarar la información. Y bueno, entrar en la verificación ha sido relativamente fácil para una agencia de noticias como EFE, precisamente por esto que contaba, porque tenemos una práctica consolidada de fact-checking, también porque tenemos a periodistas muy especializados. En una agencia de noticias se cubren todos los ámbitos de la información,
Entonces, cuando nos enfrentamos a mensajes muy concretos o complejos, siempre hay alguien en la agencia que nos puede ayudar. También somos una agencia internacional. Tenemos oficinas en 120 países y nos enfrentamos muchas veces a bulos que requieren consultar con alguna de estas oficinas. Por ejemplo, hace unos meses circuló un vídeo de un niño youtuber de la India en el que pronosticaba el coronavirus. El vídeo estaba en inglés y también en hindi. Entonces, lo que él decía es que lo que se decía en las redes es que él había pronosticado la llegada de la pandemia unos meses antes. En la parte que estaba en inglés hacía alusión a una especie de enfermedad que iba a llegar, ¿no? Sin concretar demasiado. La parte hindú, nosotros directamente no podíamos verificarla porque no sabíamos hindú, ninguno de los que estábamos en el equipo en Madrid. Pero, bueno, tenemos una oficina en Nueva Delhi y a la media hora de enviarles el vídeo, pues nos hicieron la transcripción y nos dijeron que efectivamente no hacía alusión tampoco a nada que tuviera referencia con la pandemia y ni siquiera mencionaba que fuera a haber una enfermedad. Bueno, es un ejemplo del tipo de colaboración que podemos encontrar en una agencia de noticias a la hora de verificar. Y finalmente somos una agencia en español. Tenemos una red muy importante en español y eso hace que tengamos los ojos muy abiertos ante cualquier tipo de contenido desinformativo que circule en esta lengua. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el valor de lo que estamos haciendo? Bueno, hay una diapositiva, la siguiente. Os quería mostrar el tipo de bulos que sobre todo o noticias falsas, para que nos entendamos, que nos hemos encontrado en esta pandemia. Las teorías conspirativas, desde mi punto de vista, son las que más tarde han llegado, quizás, pero son las que quizá mayor riesgo representan para la opinión pública porque pueden llegar a modificar de alguna forma o a intentar ganar adeptos en un momento en que sobre temas que son muy relevantes en la actualidad. Por ejemplo, los mensajes en contra del uso de las mascarillas o en contra de la vacunación están ganando una fuerza tremenda desde hace unos meses y realmente estamos viendo que hay estudios de opinión tanto en España como en Latinoamérica que están diciendo que cada vez hay más gente reticente a vacunarse en cuanto haya una vacuna disponible. Y esto puede ser en cierta medida debido también a la presión que están ejerciendo este tipo de mensajes, que como decía están ganando mucha fuerza en este tramo final de la pandemia. Desde el inicio también vimos las falsas curas, ¿no? Vimos mensajes que decían que consumir casi cualquier tipo de alimento o de producto podía ayudarnos contra el coronavirus. En muchos casos el resultado sería simplemente inocuo, no funcionaría, pero hay ocasiones en las que sí que podía ser peligroso, ¿no? El más famoso en España es el caso del líquido milagroso llamado, se anunciaba en YouTube y de hecho tuvo que intervenir la justicia para que se retirara el vídeo porque era un compuesto que había sido prohibido por las autoridades sanitarias, ¿no? Porque podía ser peligroso para la salud y tampoco funcionaba contra el coronavirus. Y finalmente tenemos otro tipo de mensajes falsos muy, muy populares, son los que especulan sobre el origen del virus, que dicen que ha sido artificial o que en realidad ha sido una bacteria que incluso se ha propagado a través de la vacuna de la gripe. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer los periodistas en la lucha contra la desinformación? Pues, en primer lugar, verificar y dar una información contrastada y fiable a los ciudadanos. En segundo lugar, también haciendo este trabajo contribuimos a sensibilizar a los ciudadanos respecto a la existencia de este problema y también a enseñarles a cómo distinguir un mensaje falso del que no lo es. Y finalmente podemos aportar a la hora de identificar información que pueda ser peligrosa y que esté circulando en las redes sociales. Y nada, seguimos luego el debate. Muy bien, muchísimas gracias, Desiree, muy interesante tus aportaciones como siempre. Y vamos ahora, porque el título de este foro es ¿Cómo combatir la desinformación? Experiencias en Paraguay y en Europa. Vamos ahora con una destacada periodista, con Estela Ruiz, la periodista paraguaya,
que trabaja en Radio Monumental, en el diario Última Hora, y además también en Telefuturo y Bajo la Lupa. Ella ha tomado como referencia un caso que fue muy notorio en la opinión pública, en los medios de Paraguay, incluso de fuera de la región, porque yo también cuando leí aquello me llamó poderosamente la atención, pero creo que va a ser ella quien mejor nos va a describir qué hay detrás de una desinformación, de una noticia engañosa y cómo pone de manifiesto toda una situación aberrante que es la que da pie a que esto suceda. Quiero aprovechar también para decirles que nos hagan llegar sus consultas, sus preguntas, sus observaciones. Hay una columna a la derecha que se llama justamente preguntas, porque más adelante vamos a desarrollar un coloquio y también vamos a dar entrada a las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias. Vamos adelante entonces, Estela, con ese interesante caso que nos da pie a hablar de cómo está la situación de la desinformación en Paraguay. Estela, creo que tu micrófono está silenciado. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Magnífico. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias, Manuel, embajador, Ingrid, Desiree, Miriam y bueno, y a la audiencia. Bueno, yo tomé un caso que sucedió en Paraguay y más o menos el título es La Curiyú está cada vez más indomable. Curiyú es una boa, es una serpiente enorme. En el 2007 la prensa paraguaya publicaba que una curiyú gigantesca, una boa de 10 metros más o menos, se había tragado a un hombre frente a su familia y sus amigos en una ciudad muy lejana de la capital. Bueno, los corresponsales reportaron la denuncia de la esposa del desafortunado hombre en una radio local y los medios capitalinos replicaron la espectacular noticia que incluso fue difundida por agencias internacionales. Pero todo era mentira. Ni los corresponsales ni las redacciones en Asunción se tomaron su tiempo para verificar la veracidad de la información y no sé si caímos víctimas de esa famosa frase que dice que la verdad no te arruine un buen reportaje. Pero bueno, esta publicación fue un golpe muy duro a la credibilidad de los medios por no aplicar esos filtros y sistemas de control para detectar la información falsa. Esta metida de pata de los medios de comunicación fue festejada por los políticos que aprovecharon esta situación para asegurar que la prensa miente todo el tiempo. Lo aprovechó especialmente el presidente de la República de ese entonces, que tenía una disputa bastante álgida con los medios de comunicación. Bueno, hoy esa curiyú es gigantesca y reina en el mundo virtual con cientos de rostros mimetizados en las redes sociales. Esta invitación tan importante que tenemos para compartir hoy con ustedes a partir de esta epidemia de la desinformación llamada erróneamente fake news, afecta a los medios de comunicación, pero impacta también negativamente en la población que tiene derecho a recibir información veraz y ecuánime en un mundo cada vez más polarizado. No es un fenómeno nuevo, como ya lo decía Manuel, es un fenómeno viejo, pero el contexto tecnológico permite la difusión masiva y muy rápida de estos contenidos falsos y deja con muy poco margen para filtrar la verdad de la mentira. Por su velocidad muchas veces es imposible evitar su difusión. En primer lugar, yo quiero ponerles en contexto sobre cómo nos informamos los paraguayos y las paraguayas. En cierta forma ya lo mencionaba la viceministra de Información. En Paraguay somos un país pequeño, un poco más de 7 millones de habitantes, y según esta encuesta hecha el año pasado por una consultora privada, la televisión es el principal medio por el que se informa a la gente. En segundo y lejano lugar se ubica luego la radio, el diario papel, el diario digital. Acá básicamente no hay diarios digitales, los diarios digitales que existen son de los medios impresos. Y la red social Twitter. En cuanto a conectividad, los datos dicen que más de 4 millones están conectados a Internet.
Eso significa una penetración del 65% más o menos, y los usuarios de las redes sociales oscilan en 4 millones. Hay más teléfonos que población, y aquí se cuela la poderosa red social WhatsApp, probablemente la más peligrosa de todas por su masividad y privacidad. Es el canal perfecto para las fake news, como ya vimos en las elecciones de Estados Unidos y Brasil. En redes sociales en Paraguay, Facebook gana la partida. Pandemia y medios de comunicación. Cuando surge la pandemia del coronavirus en Paraguay, y yo creo que esto también habrá sido un fenómeno mundial, en medio del miedo, del desconocimiento de la enfermedad y de la incertidumbre, se renovó el valor de la prensa. Los medios digitales de los dos periódicos más tradicionales del país aumentaron exponencialmente su audiencia. La pandemia generó una reacción inusual en la gente que se volcó hacia los medios de comunicación en búsqueda de una información veraz. Se daba también, creo que es interesante lo que planteaba Ingrid, que decía que, bueno, el Estado en sí, el gobierno en Paraguay no tiene mucha credibilidad, sin embargo, ha crecido mucho la información desde el Ministerio de Salud y en la credibilidad también. Eso fue un vuelco que se dio durante la pandemia. Esta encuesta que hizo también el Ministerio de Información ratifica estos datos, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente cuadro que la televisión aparece nuevamente como el principal medio de consumo de la información sobre COVID en Paraguay. El 92% mencionó a la TV, luego aparecen las redes como Facebook y WhatsApp, las radios, los diarios digitales, Twitter, Instagram y en último lugar los diarios impresos. Eso es algo que especialmente me duele a mí. Este otro segundo cuadro nos muestra la renovación, parece una contradicción, ¿no? Muestra la renovación de la confianza de la sociedad en la prensa. Cuando se le preguntó a la gente en qué medios confían más, señalaron la televisión, los diarios y las radios, como podrá verse en el siguiente cuadro. Es el conjunto de la prensa supera en confianza a las redes sociales, y esta es una buenísima noticia. Si bien Facebook y WhatsApp aparecen como canales de alto consumo, el nivel de confianza es muy bajo. Medios y chequeos, y acá tenemos un problema grave en Paraguay, es nuestro talón de Ulises. Lamentablemente en Paraguay los grandes medios de comunicación no tienen departamento de fact-checking. Algunos diarios intentaron este proceso de verificación de datos, pero no sobrevivieron. El diario Última Hora lanzó su proyecto UH Verifica en el 2017, el año previo a las elecciones presidenciales del 2018. ¿Qué hacía? Consistía en seleccionar frases de autoridades, candidatos o figuras públicas de acuerdo con su relevancia, y acudía a las fuentes originales para conocer en qué se basaban esos datos que daban. Pero lamentablemente no duró un año, lo manejaba un periodista que a la vez era el editor de la página, que además nunca dejó de cubrir su área natural en el periódico. Es decir, no tenía infraestructura, ni recursos humanos, ni soporte, y bueno, se diluyó, diríamos, ese departamento. En el diario ABC también sucedió algo similar, pero tampoco tenía una sección dedicada exclusivamente a la verificación de datos, y era también un periodista que verificaba la información que llegaba al diario a través de los WhatsApp y videos. Son miles por día. El periodista fue desafectado durante la pandemia y no fue reemplazado. El conglomerado de medios que pertenece al expresidente Cartes, también verifiqué si tenían un departamento de verificación de datos y me dijeron que no, que lo están pensando. Bueno, ¿qué es lo que hacemos los periodistas? Y como decía Desiree, lo que hicimos siempre y lo que hacemos siempre, que es verificar la información, chequeando varias fuentes, el trabajo tradicional e inherente del periodismo, que es la verificación, el chequeo de datos.
Simplemente que ahora eso es mucho más difícil por la cantidad de información que a uno le llega, por la rapidez y por esa, en cierta forma, competencia, diríamos, que existe en las redes sociales, que ahora, bueno, un ciudadano alza una información, eso ya empieza a convertirse en una bola de nieve y mientras uno trata de confirmar la información o no, a veces es verdad, a veces es mentira, pero bueno, ya se instaló en la población. Es decir, desde los medios peleamos con herramientas rudimentarias para este tsunami informativo que tenemos todos los días a través de Internet. Sí, en Paraguay hay un medio independiente que se llama El Surtidor, que sí tiene su fact-checking, tienen una plataforma que se llama La Precisa, que verifican el discurso político o de personas que pueden construir opinión pública, políticos, empresarios, líderes religiosos, etcétera, etcétera. Ellos hicieron un trabajo interesante con la pandemia, cuando, como vieron que había demasiadas noticias falsas o bulos, como dicen en España, trabajaron especialmente con una plataforma WhatsApp. Y a medida que le llegaba información falsa o esas mentiras de los remedios, sobre todo en Paraguay que usamos muchos remedios yuyos para tomar el tereré, entonces claro, test de todos los colores y sabores para curar el coronavirus. Entonces ellos hicieron que a medida que sus suscriptores, diríamos, de WhatsApp, le enviaban estas informaciones preguntando si era verdad, ellos realizaban un trabajo desmintiendo la información y distribuyen a través de sus usuarios de WhatsApp y pidiéndoles que repliquen esto en sus grupos. Eso se hace un medio independiente. La pandemia del coronavirus revalidó la confianza en la prensa y esto debe ser un empuje, una especie de envión para los medios paraguayos e invertir en la formación y en la verificación de los datos. ¿Y esto qué es? Capacitación, compromiso con la audiencia y la reconstrucción de la credibilidad, porque uno de los ataques, una de las instituciones más atacadas en las redes sociales es justamente la prensa. Entonces, finalmente, les puedo decir que en medio de la trampa de las redes sociales, debemos mostrar nosotros con nuestro trabajo responsable que somos útiles a la sociedad. Solo con conocimiento, capacitación permanente, compromiso e inversión podemos combatir con mejores armas la pandemia de la desinformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Vamos a tener la oportunidad un poquito más adelante de abundar también, como decíamos antes, sobre estos temas tan interesantes que estás exponiendo, la situación en Paraguay, que es especialmente ilustrativa de la situación que yo creo que hay en varios países de la región. Tenemos también, afortunadamente ha llegado a tiempo, Miriam Redondo. Ella es periodista, es máster en política europea y doctora en relaciones internacionales. Justamente estaba en la universidad dando clase, pero ha tenido tiempo de incorporarse al foro, le agradecemos muchísimo. Ella es además una experta en procesos digitales de verificación, porque la verificación, como decíamos, es muy antigua, la necesidad de contrastar la veracidad de las informaciones, pero de repente se introdujo el concepto digital y esto lo complicó todo, porque si es cierto que la capacidad de contrastar la información ha afinado mucho su mecanismo, también es cierto que la capacidad del engaño y de la falsedad es aún más rápido todavía. De esto sabe mucho Miriam Redondo, que además tiene un programa en la televisión española que también se llama exactamente Verifica y además es formadora de periodistas en temas de información, desinformación internacional. Y esto es muy oportuno justamente para contrastar la experiencia de Paraguay con lo que sucede, por ejemplo, en Europa. Además, ella es autora de uno de los escasísimos textos que hay en español que pueden ayudar a los periodistas como herramienta, a los periodistas y a todos aquellos que estén interesados en estos temas a aprender sobre verificación digital para combatir la desinformación. Miriam, cuéntanos. Hola,
Buenas tardes a todos. Primero pediros disculpas por lo que ha pasado, pero es la ley de Murphy. Estaba todo preparado para conectarme desde un sitio y se ha ido la conexión. Así que, bueno, lo importante es estar y os agradezco mucho la invitación a la agencia EFE. Me agrada enormemente estar con compañeros que conozco como Desiree y conoceros a otros colegas latinoamericanos. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha contado Desiree, de cómo se verifica, de qué cosas nos hemos encontrado durante esta pandemia. Pero antes de dar mi opinión sobre ello, quiero hacer una puntualización. Como yo ya llevo unos años de trayectoria, de docente, de periodista, etcétera, prefiero hablar en mi nombre y no hacerlo en el de Televisión Española, y también aclarar que no tengo un programa propio en esta cadena pública, sino tenemos un pequeñito espacio en el que, bueno, desmontamos los bulos principales. El programa se llama La Hora. Dicho esto, como comentaba, estoy bastante de acuerdo con la descripción que ha hecho Desiree. Entonces, decir que yo entiendo que la verificación tiene 3 pasos principales. El primero es monitorizar, y monitorizar muy bien. Y tienes que ir de lo más alto a lo más bajo. Tienes que monitorizar a las principales autoridades de tu país, porque muchas veces se están convirtiendo en fuentes importantes de bulos. Tenemos que mirar solo a las elecciones de Estados Unidos, como las autoridades pueden desinformar también, y tienes que irte a lo más bajo, a las profundidades, no solo de las plataformas en abierto, sino de canales tipo WhatsApp, Telegram u otros que están surgiendo y donde se está arrinconando se están arrinconando las comunidades más extremistas. Dicho esto, creo que luego te encuentras con un montón de material y que lo que tienes es que no perder el foco sobre lo que es el interés público. En este tiempo de pandemia, el interés público ha estado principalmente en la salud, en efectivamente quitarle ideas extrañas a las personas de un remedio que no funcionaba o que le podría dañar. También ha estado la idea de aclararle cosas que le podían provocar una inquietud innecesaria o indebida, más allá del drama que hemos estado viviendo, ¿no? Creo que esta situación se ha complicado un poquito con lo que es el debate de la libertad de expresión, y cuando censurar o cuando corregir o cuando disminuir la presencia de un contenido. Creo que no debemos perdernos en los detalles y tener en la cabeza una idea general de que una cosa es permitir a una persona que se exprese y otra cosa es consentir a una persona que grite fuego muy alto en una habitación llena de gente cuando no hay fuego, ¿no? Entonces ahí tienes que actuar un poco y tienes que decirle a la gente que no hay fuego, básicamente. Decía Desiree que hemos tenido muchos bulos sobre, pues por ejemplo, sobre el origen, quién tiene, dónde apareció ese virus, también sobre falsos remedios, y añadiría que en esta fase más cercana lo que hemos tenido también es un debate cada vez mayor sobre de quién es la responsabilidad de todo lo malo que sucede. Muchos políticos se echan la culpa entre ellos de estas cosas, y entonces tienes que dirimir ahí también e intentar que no te utilicen para meterte en ese barro político, porque pienso, esta es mi percepción, que a los verificadores también nos utilizan cada vez más. Nos utilizan para que le demos espacio a ciertos contenidos polémicos. Esa es mi sensación. Creo que es algo a lo que han jugado siempre los partidos extremistas y creo que ahora lo hacen también. Creo que a veces cuando nos envían un contenido a nuestros servicios de consulta, lo hacen con la intención de que debatamos sobre lo que ellos tienen marcado como prioritario en su agenda. En cuanto a herramientas, y con esto acabo pronto, en el libro yo propongo seguir las preguntas básicas de la profesión, que son qué, quién, cuándo, dónde y por qué, y siempre hacérselas, no dejar de hacérselas, que es una cosa que ocurre mucho porque no tenemos tiempo los periodistas para hacerlas detalladamente, y después plantearse en cada uno de esos campos qué herramientas te pueden ayudar a profundizar más, ¿no? Pues si te topas con un gabinete que no te está dando un documento, pues hacer una búsqueda avanzada que te permita filtrar por archivo y llegar hasta ese PDF que no te están dando, que te están dando 2 horas más tarde. O si te encuentras un vídeo en una red
social que no sabes de dónde viene, bueno, pues saber cómo utilizar los mapas para consultar y para hacer una observación muy detallada que te permita determinar si esa imagen procede de ese sitio y si además está captada en el día que te han dicho. Esto es todo como introducción y si queréis debatimos después. Muchísimas gracias, Miriam. Como el tema está muy interesante y hemos empezado un poquito tarde, vamos a ver si podemos extender el foro, pero el señor embajador nos tiene que abandonar en unos minutos más. Así es que yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta. La Comisión Europea define la desinformación como la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. Embajador, ¿hasta qué punto cree usted que la desinformación es realmente una amenaza para los procesos democráticos y para los bienes públicos como el medio ambiente, como la salud, como la propia seguridad? Es muy buena pregunta porque toca el tema central, ¿no? En que usted citó la definición que da la Comisión Europea y veo que hay unas preguntas sobre el mismo tema. ¿Quién decide si algo es verdaderamente peligroso o no? Claramente hay que decidir bastante en el momento, porque la desinformación es algo que nos llega en WhatsApp o que llega a las agencias o a los periodistas y que tienen que decidir si publicar, no pueden hacer una investigación muy como haría un fiscal, ¿no? Para saber si se está cometiendo un delito o no. Pero yo pienso que hay que tener un enfoque o una actitud bastante restrictiva y no extensiva. Todo lo que se puede permitir a nivel de libertad de expresión y solamente cuando parece algo extremadamente delictuoso o manifestamente falso, pedir a quien puede de no hacer circular la información o de quitarla del Twitter, etcétera, etcétera. Eso sería un poco mi respuesta, de ser bastante, de no dar una interpretación extensiva al hecho que no hay que publicar cosas falsas, porque se necesita mucho recurso, mucho tiempo también para verificar las cosas. Pues, señor embajador, no queremos abusar más de su amabilidad, de su tiempo. Muchísimas gracias por el apoyo para organizar este foro. Vamos a seguir con los demás ponentes. Y yo quiero darle efectivamente las gracias a la delegación de la Unión Europea en Paraguay, también por las iniciativas que impulsa en el país para, juntamente con las autoridades, con los medios de comunicación, luchar contra este flagelo del siglo XXI, como es la desinformación y sobre todo las noticias con intención falsa y engañosa. Hay algunas preguntas que nos están haciendo llegar los asistentes, el público, y como vamos un poquito apurados de tiempo, si les parece, vamos a ir mezclando las preguntas del público con algunas observaciones que me gustaría también hacer. Andrea Machín, estábamos hablando, Miriam estaba hablando de la pandemia, en general, la viceministra, Desiré, Estela, todos hemos estado hablando del agravamiento de este fenómeno justamente en los últimos meses por motivo de la pandemia de la COVID-19. Y también es cierto que hay un acontecimiento muy reciente en el tiempo, como son las elecciones en Estados Unidos, que han estado flotando en el ambiente político, social y comunicacional. Hace 4 años tuvieron las redes sociales, al parecer, una decisiva participación en los resultados e incluso parece ser que también algunas campañas de misinformation, desinformation, que se pusieron en marcha desde fuera de Estados Unidos y ahora parece ser que las instituciones y los medios de comunicación de Estados Unidos
tomaron nota de lo que estaba pasando. Y hay una pregunta de Andrea Machaín justamente relacionada con esto. Él dice, ¿qué opinan sobre la reciente iniciativa de varias cadenas noticiosas en Estados Unidos de censurar a su propio presidente cuando en plena votación denunció un fraude masivo en las votaciones, en las elecciones? ¿Es este un caso aislado o va a marcar una tendencia en el futuro? Creo que es una pregunta bien interesante. Cualquiera de ustedes que quiera recoger el guante y empezar el coloquio, se lo agradecería extraordinariamente. A ver, Desiree, te veo con ganas de responder. Bueno, en primer lugar, lo de hablar de censurar cuando es un medio de comunicación el que tiene control editorial sobre lo que está emitiendo, no sé si es del todo correcto, no sé. Igual que en un periódico decidimos dar una información o dar otra en función de nuestros criterios editoriales, pues creo que las cadenas estaban en su derecho de decidir cortar la emisión de una información que consideraban no veraz, porque lo que estaba diciendo Trump pues no se ajustaba a las pruebas, no había pruebas de lo que estaba diciendo y ellos juzgaron a lo mejor que las consecuencias de estas declaraciones podían ser más dañinas a lo mejor que el hecho de que continuara realizándolas. Yo creo que no va a ser un caso aislado, yo creo que va a continuar y de hecho todo esto viene de una cultura que se está instalando en la sociedad de alguna forma. Yo creo que también gracias a la extensión de la práctica del fact-checking. Ahora somos más conscientes de que existe la desinformación, del daño que puede llegar a provocar y creo que estamos tomando conciencia todos, de alguna forma, todos los periodistas. Y bueno, desde mi punto de vista es algo positivo pues que seamos capaces de filtrar información cuando en un momento determinado creemos que puede ser más dañino del beneficio que puede reportar. Bien, vamos con otra pregunta. Hay que tener en cuenta que se trata de Paraguay, del país que queremos saber, que es cómo afronta este complejo problema. Y hay una pregunta relacionada justamente con la situación en el país. Dice Clay Soto, en Paraguay existen programas de debate y de supuesta investigación periodística dedicados a fabricar información falsa, entre comillas, a pedido y perseguir a movimientos y sectores sociales. ¿Hay algo que se pueda hacer ante este tipo de actuaciones infames, propiciadas incluso por algunos medios? Una pregunta sin duda que no rehúye la polémica. Estela, Ingrid, si quieren responder a este cuestionamiento. Puedo iniciar la respuesta y luego doy espacio a Estela. Y creo que va de la mano también, sin entrar particularmente a lo que esta persona está planteando. Cuando tenemos información falsa, creo que una palabra clave es contrastar. Más allá también de censurar o no censurar, creo que todavía más relevante o más importante es poder contrastar, porque ahí vas a poder bajar la línea de esa información y demostrar que no es real y cuál es la información real y posicionar eso en la ciudadanía con el beneficio que eso trae consigo mismo, ¿verdad? Y en esta situación particular que plantea la señora Clay Soto, apuntaría también a las redes sociales, que así como pueden ser muy, una amenaza, en este caso pueden ser una herramienta para dar a conocer esa información verdadera o la falsedad de esta información que se estaría comunicando por medios masivos de comunicación. Yo apuntaría al contraste y a las otras herramientas de comunicación con las que se cuenta para presentar la información veraz en este caso. Estela. Sí, de hecho existe, eso es innegable, y yo no puedo decir nada porque a fin de cuentas es la línea editorial de determinado medio de comunicación. Bueno, hay programas muy politizados o hay una farandulización de la política y hay programas hechos especialmente para atacar al adversario de una persona, ¿verdad? Entonces,
La gente sabe que es así, la gente sabe, pero está ahí, ¿verdad? Entonces, eso se enmarca también dentro de la libertad de expresión y, bueno, la responsabilidad de ese medio de comunicación se lo achacará a la gente. Lamentablemente, el criterio es inevitable. Ya son las líneas editoriales también de esos medios de comunicación. Pero se sabe claramente que esos programas están hechos para, como decimos en Paraguay, para embarrar, para blequear al adversario de turno de determinados políticos. No se puede hacer mucho, creo que simplemente tenemos que estar cada vez más informados, con mejor educación, pero son inevitables, lamentablemente. Y yo decía hace rato, bueno, ¿cuál es el talón de Aquiles que tenemos los medios en Paraguay? Yo creo que no debemos apuntar a forzar a nuestros propios medios a tener estos departamentos de fact-checking, de chequeo de datos, porque de repente se plantea como una guerra mediática, lamentablemente, y sí, hoy con la sobreexposición que tenemos los periodistas también a través de las redes sociales, porque antes éramos el medio de comunicación y hoy, sin embargo, con las redes sociales hay un mayor individualismo, un posicionamiento personal de los periodistas, entonces eso también a veces contribuye a mayor confusión. Pero hay que trabajar más en la ética de la prensa y cuál es nuestro rol en la sociedad. Muchísimas gracias. Desde Miami, la periodista argentina Lana Montalbán dice, como dice el título de esta conferencia, ¿cómo desmitificar las mentiras o fake news, noticias falsas, como le queramos llamar, que la gente está creyendo, por ejemplo, que George Soros es el dueño de todos los medios de comunicación, que todos los medios mienten, que las elecciones en Estados Unidos han sido un fraude? Yo le añado a la pregunta de mi colega y amiga Lana Montalbán, ¿es posible frenar la capacidad de creación de información engañosa, pretendidamente falsa, con las herramientas que hoy en día tenemos, o es una batalla que vamos perdiendo? Porque mientras los recursos de los medios, de los periodistas, de las instituciones, de los gobiernos, aumentan aritméticamente, el de las personas e incluso a veces hasta los gobiernos que están detrás de las campañas de desinformación progresa geométricamente. Miguel, yo creo que tú sabes algo de esto. Sí, bueno, yo creo que es bracear un poco en el agua, en el ancho mar, y que al final nos vamos a cansar porque la infinidad de bulos simplemente no podemos atajarla. Por eso, aunque verificar bulo a bulo está bien, es necesario centrarse también en lo que yo llamo la metaverificación. O sea, no en explicarle a la gente esta noticia sobre Soros es falsa, esta sobre Gates también, sino en explicarle cómo funcionan las teorías de la conspiración, cuáles son las tácticas más habituales de la propaganda, para que el ciudadano por sí mismo, aunque sea poquito a poco, pero alguna vez ya sepa reconocer por sí mismo lo que es un bulo, lo que es una campaña, sin necesidad de que alguien se lo diga. Es una tarea muy lenta, es una tarea incluso poco vistosa, pero creo que a la larga le va a ayudar más al ciudadano y conecta con esa necesidad de educar contra la desinformación. Es la diferencia entre dar un pez a alguien que tiene hambre o enseñar a pescar, ¿no? A que la propia ciudadanía se dote de esas técnicas, de esa comprensión y esa capacidad de reflexión que le pueden ayudar. Hay una pregunta dirigida a usted, Estela. La hace Óscar Ayala y dice, más allá de las individualidades, ¿existe conciencia en la prensa paraguaya en cuanto a la necesidad de salvaguardar la credibilidad de los medios? ¿Se puede decir que van ganando terreno el individualismo, el estrellismo, por llamarlo de alguna manera, y la farandulización? Creo que ahí está. Vamos a activar el micrófono. Ahora sí. Yo siempre digo que al periodismo lo van a salvar los periodistas. Y para eso se necesita trabajar mucho en la formación, en la capacitación y en cuál es nuestro verdadero rol en la sociedad.
Yo sé que con las redes sociales lo que hay es, obviamente, así como dice Oscar Ayala, que va ganando terreno el individualismo, porque antes yo era de tal diario. Yo trabajaba en el Diario de Noticias, en La Nación, en Última Hora, o trabajaba en ABC. No tenía nombre, por llamarlo de alguna manera, porque yo trabajaba para el medio de comunicación. Bueno, hoy yo puedo tener una posición diferente con el medio de comunicación donde trabajo y lo expreso en las redes sociales. Entonces, eso también hay una delgada línea roja entre lo que hacemos los periodistas, los que representamos a determinados medios, y existe, obviamente que existe la farandulización y, bueno, las estrellas que nos golpeamos la cabeza con la fama, con el placer del clic y de tener miles de seguidores. Bueno, finalmente es una responsabilidad personal, pero también tiene el medio de comunicación trabajar en eso. Insisto, yo creo que los periodistas somos los que podemos salvar el periodismo y hay que trabajar, no cansarse en trabajar en cuál es nuestro rol en la sociedad. Muchísimas gracias. Viceministra, tengo una pregunta un poco complicadilla para usted. Verá, recientemente el Consejo de Seguridad Nacional en España aprobó un procedimiento de actuación contra la desinformación. Tomando como referencia esta circunstancia, a mí me gustaría saber si usted considera que las autoridades, los gobiernos, deben realizar labores de monitorización y hasta cierto punto incluso de vigilancia de la información falsa y engañosa, o esta es una tarea que corresponde dejar solamente en manos de los medios de comunicación o de la academia, la universidad, la sociedad civil. ¿Usted considera que qué le diría usted a los que piensan que si las autoridades participan en este proceso se puede deteriorar un poco el derecho a la libertad de expresión? A ver si entiendo la pregunta. Si es que las autoridades deberían participar o no de un monitoreo de informaciones falsas en lo que tiene que ver a la seguridad de la nación. Sí, así es. Yo creo que sí, las en su intervención usted hablaba, por ejemplo, del impacto que tuvo en la pandemia. Yo creo que las instituciones son las que deben tener a su cargo ese monitoreo de información en los ámbitos en los que le corresponde. Porque, como decía yo también en la presentación, tenemos a nuestro cargo el bienestar de la ciudadanía y siempre separando mucho en el sentido, específicamente en lo que te referís a cuidar la libertad de expresión, separando mucho lo que es información de lo que es opinión y usando como ejemplo, ese claro ejemplo que mencionó Miriam del fuego, ¿verdad? Es decir, uno no puede estar gritando fuego en una habitación llena de gente si es que no hay fuego, porque eso genera un impacto en la ciudadanía. Y eso claramente tiene una intención negativa que no es constructivo a la ciudadanía. Yo creo que ahí sí hay una tarea de las instituciones del Estado que claramente también tiene que ser de alguna forma regulada o normada para no entrar en conflicto con las libertades de la persona. Pero en mi opinión sí hay un trabajo ahí de cuidar los intereses de la ciudadanía en esa tarea. Uh-huh. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta de otra asistente, Marta Elena García Sanaria. Ella dice, ¿cuál es la sugerencia para los casos en que se observa una interpretación de datos según los intereses de sectores, incluso del gobierno? Son datos reales, verídicos y de fuentes oficiales, pero el análisis se dirige hacia la conveniencia de quien transmite el mensaje. Tal vez estamos hablando en este caso, de información no falsa, sino, digamos, orientada o al menos parcial, sectaria. ¿Cómo se puede afrontar esta otra dimensión? Me lanzo. Yo creo que cualquier información, venga de donde venga,
si tenemos sospechas de que no es, no sé, sospechas fundadas de que lo que estás intentando expresar no es real o no está respaldado por datos reales, nos da igual de dónde venga, ¿no? De hecho, instituciones, gobiernos, empresas, grandes corporaciones pueden ser emisores muy potentes de desinformación precisamente por la capacidad que tienen, ¿no? para utilizar los datos, revestirlos de, no sé, interpretarlos como ellos más les conviene. En política es una costumbre, ¿no? Que interpretar datos, por ejemplo, económicos y adaptarlos al mensaje que se quiere transmitir. Por lo tanto, nos tiene que dar igual de dónde venga el mensaje, yo creo, y aplicar la misma metodología y el mismo tipo de análisis que aplicamos a cualquier contenido que nos llega. Muchas gracias, Desiree. Estela, me gustaría, porque hizo usted describió un panorama un poco preocupante de la situación de las herramientas con las que cuentan los profesionales. En el sentido de que no hay precisamente muchas experiencias de departamentos o de plataformas de verificación de noticias. ¿Qué aconsejaría usted hacer de manera inmediata para empezar a revertir esa situación? Sí, estamos también en tiempos difíciles en términos económicos y es un trabajo, yo no sé si Desiree nos podría decir lo que significa tener un departamento de verificación de datos, ¿verdad? Hay mucha gente, necesitas mucha capacitación, mucha herramienta tecnológica y me parece que en eso tenemos que enfocarnos hoy en Paraguay, porque es muy creciente, ustedes vieron los datos que yo les pasaba con respecto a la cantidad de gente ya que está en las redes sociales y tuvimos muchísimas experiencias de las falsas noticias y es una herramienta política muy poderosa que se está utilizando en este momento. Sabemos que hay candidaturas que tienen su departamento de noticias falsas y es muy difícil combatir eso, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que los medios de comunicación de Paraguay deberían trabajar en eso. No es una decisión que yo pueda tomar, yo soy periodista nada más, no formo parte del consejo directivo de ningún medio de comunicación, pero es una necesidad, por eso es importante un poco lo que estaba haciendo la Unión Europea con el combate a las fake news, sobre todo con lo que tiene que ver con la pandemia. Lo hacemos los periodistas, pero como un trabajo inherente a nuestro, pero el volumen informativo que tenemos ahora no es como hace 20 años. Por eso yo hablaba de la Curiyú, que hoy es mucho más gigantesca y son millones que nos llegan a través de las redes sociales. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Me parece que los medios tienen que invertir en un departamento de verificación de datos. Sobre todo ahora que vienen las elecciones municipales el año que viene, ya tenemos las elecciones presidenciales en el 2023, va a crecer aún más el uso de las redes sociales y bueno, ahí es cuando tenemos que meter la cuña los medios de comunicación para separar la verdad de la mentira y decirle a la gente qué es lo que pasa realmente. Pero es una decisión que yo no la puedo tomar. Me gustaría que existiera oficialmente. Ajá. Miriam, en tu libro tú cuentas que el libro el manual que escribiste, lo hiciste impulsada porque una alumna te sugirió que eso que decías, que contabas en clase, lo pusieras por escrito y ha sido una iniciativa muy, 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 muy útil para todos los comunicadores y que además te agradecemos. Pero tú además das clase en la universidad. Eres una experta en relaciones internacionales y en información y desinformación internacional. Cuando es importante que la academia, que la universidad, al igual que las organizaciones de la sociedad civil también apoyen en todo esto. Cuando hablas explicas a tus alumnos esta circunstancia, esta situación, el problema, ¿cuáles son las normas que les dices que sigan para cuando
desarrollen su actividad profesional. Hay como un vademecum, un manual sencillo para ser un buen profesional de la comunicación en medio de este marasmo de los bulos y de la desinformación. Bueno, yo no me atrevería a dar consejos para ser un buen profesional así en general, porque hay gente que sabe muchísimo más que yo de la profesión, ¿no? Pero sí que en materia de desinformación mi principal consejo siempre es una cosa tan analógica como que paren 2 segundos a pensar. Creo que si paran 2 segundos a pensar, no retuitearían, no redifundirían el 50% de los contenidos y se evitaría mucho esa circulación de noticias que no ha comprobado nadie, ¿no? Y luego, como profesionales, en el actual contexto de polarización política en muchos países, también les recomiendo no quedarse solo con un medio, es imprescindible consultar varios y de diferentes zonas del espectro ideológico para terminar haciéndose su composición de lugar, que no tiene que ser contar lo que dice cada uno, sino contrastar lo que dice cada uno y acabar concluyendo algo conforme a una metodología. Esa es la sensación. Creo que las autoridades pueden hacer mucho, a la viceministra, por supuesto, en materia educativa, potenciar todo tipo de programas y de apoyo a los medios, y creo que los periodistas de calle también, porque mientras ahora vemos que hay un montón de fondos destinados a la desinformación digital, el periodismo local se muere, y el periodismo local es fundamental, por ejemplo, para que haya alguien que te diga algo que te aclare algo como lo de la serpiente que contaba Estela, ¿no? Entonces todo está conectado, el sistema mediático es un ecosistema y no se trata solo de afrontar los bulos sentado al ordenador, que también, sino de, no olvidarse de lo que es la esencia de la profesión, que es estar en los sitios y comprobarlo. Pues creo que ya estamos por encima. Quiero agradecerle a todos ustedes su participación con interesantes aportaciones y también, por supuesto, a todos los asistentes. Creo que si podemos hablar de una conclusión en todo lo que hemos estado hablando, es que este combate contra la desinformación es una tarea de todos, desde las instituciones hasta las plataformas sociales, hasta los medios de comunicación, en último término todos y cada uno de los ciudadanos que somos, ciudadanos conscientes. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su participación y nos veremos pronto en otro foro virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.